Shalom, bienvenidos a Sana con Fe y Amor. Les saluda Farah Nazar, mentora de vida. Hoy les traigo la segunda parte del mensaje sobre la salvación. El Señor me mueve, Dios me mueve a hacer esta segunda parte, mostrándome versículos bíblicos para sustentarlo, ya que estamos viviendo en un mundo lleno de desorden, donde no se respetan las leyes de Dios, donde no se respetan los mandamientos que Dios nos ha dado, porque pensamos que por estar en la era de la gracia, tiene que el pecado ser aceptado o que podemos vivir en pecado. Y eso no ha sido nunca el mensaje que Cristo nos dio o que la palabra de Dios tenga. La palabra de Dios desde principio a fin nos habla que debemos de luchar contra el pecado. Pecado que está en nuestra carne desde que nacemos, y que debemos de renunciar a él para que seamos nuevas criaturas en Cristo. Y pues no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, y para los que somos creyentes y respetamos la palabra de Dios, sabemos que tenemos que acatarnos a lo que Dios nos va dirigiendo a través de su palabra, porque la Biblia es nuestro manual de vida, para que podamos seguir el camino de Dios, que muchas veces no es fácil, pero ciertamente trae mucha satisfacción, sanación, bendición y por supuesto la vida eterna. Me voy a basar en Romanos 6 para poder hablar sobre la salvación, si se puede perder la salvación, si podemos vivir en pecado. ¿Qué es lo que debemos de hacer en esta situación en el que el mundo te está diciendo, no importa que peques, hace como te sentís para ser feliz, y Dios es amor y Cristo murió en la cruz por tus pecados y puedes seguir pecando prácticamente? Eso es lo que yo he escuchado muchas veces, he leído muchas veces en las redes sociales, y esto no puede ser así, porque si estás viviendo en una manera desordenada o pecando intencionalmente, sabiendo ya que has tenido una nueva vida en Cristo, ya no habrá salvación, como se los comentaba en el primer video que les voy a dejar en la descripción de cómo perdemos la salvación, ¿verdad? En Romanos 6 nos hablan sobre cómo debemos de renunciar a ese pecado, a esa esclavitud de pecado. Dice del versículo 1 en adelante: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andamos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Les leí del capítulo 6 de Romanos, del versículo del 1 al 7. Aquí habla claramente que cuando nosotros como creyentes ya hemos aceptado a Cristo y hemos sido bautizados, no solo por agua, sino que por el poder del Espíritu Santo, hemos muerto al viejo yo. No podemos volver a lo mismo. Fuimos sepultados con Cristo para resucitar en una nueva persona. Ya no podemos ser lo mismo de antes. ¿Quién quiere regresar al pasado con tanto dolor, con tanto sufrimiento que te trajo el pecado, las malas decisiones, vivir por el placer de tu carne? Pero hay un momento en que cuando aceptamos a Cristo, esperamos que todo nos salga a la perfección. Y cuando no es así, a veces el querer regresar a esa esclavitud del pecado nos hace volver a caer en nuestra vieja naturaleza. Es un proceso, no hay que preocuparse, hay que saber que el Espíritu Santo sigue obrando en ti y que aunque hayas caído, Dios te va a levantar
haciendo de ti una persona nueva. Como el alfarero, el Señor te está moldeando para que ya no añores el pecado de antes. ¿Cuántas veces cuando llegamos a los pies de Cristo y hemos renunciado a lo que antes hacíamos y que nos daba, digamos, una alegría o un placer temporal, que después lo pagábamos bastante caro, hemos pensado en algún momento decir, ay, mejor estaba como antes, así como el pueblo de Israel cuando lo sacó el Señor de la esclavitud de Egipto y quiso regresar a Egipto porque decían, por lo menos allá teníamos comida, sin pensar que ese proceso temporal que iban a pasar los iba a llevar a una victoria completa, a vivir en bendición, pero no podían ver más allá porque les faltó fe. Y por eso tuvieron que estar 40 años dando vueltas en el desierto. Y muchos murieron ahí en el proceso. Entonces ahí es cuando sabemos que cuando hemos aceptado a Cristo y somos nuevas criaturas, no podemos volver a regresar al pasado. ¿Para qué queremos regresar a donde sufrimos, a donde estuvimos en desgracia, donde estuvimos sucios, cuando ya ahora Dios nos ha puesto nuevas vestiduras? Y esa es la fe que tenemos que pedir para mantenernos firmes y no volver a caer en tentación de pecado. O si hemos vuelto a caer, arrepentirnos y pedir a Dios que nos limpie. Pero de ninguna manera podemos decir yo tengo un estilo de vida pecaminoso y así me quedo porque Cristo me ama así y murió así por mí. De ninguna manera. Ya vimos en el video 1 que perderíamos nuestra salvación y que ya no habría más sacrificio por el perdón de nuestros pecados cuando deliberadamente seguimos pecando, conscientes que lo que estamos haciendo está entristeciendo al Espíritu Santo de Dios y estamos irrespetando nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Les leo también, continuamos leyendo en el versículo 8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Continúo leyendo en el versículo 11 de Romanos 6. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la gracia es buscar justamente tu santidad, es buscar justamente morir al pecado. Y aquí hay algo que dice, no obedezcan a sus malos deseos. Esta generación se deja llevar por sus emociones. Es una generación que quiere dejarse llevar por lo que siente, por las inclinaciones impuras de su corazón. Y es que esto me hace feliz. No, eso no te hace feliz. Tú crees que te hace feliz porque te dejas llevar por una emoción momentánea de decir, bueno, mi vida se siente tan vacía, entonces voy a hacer este cambio, voy a hacer esto o voy a caer en este pecado porque eso me va a llenar. Y te das cuenta que no, lo haces, pecas, caes y seguís sintiéndote mal, seguís sintiéndote vacío, porque ahí no es la forma en buscar la sanación. Tus emociones siempre te van a hacer caer en más y más problemas y dificultades porque no estás sanando, solo te estás dejando llevar por los deseos de tu carne. Y ahí es donde vemos que hay fisuras en el alma que necesitan ser llenadas únicamente por el Espíritu Santo y que ningún pecado que busques, ninguna acción que pueda satisfacer tu carne y que te haga feliz por un momento va a poder sanar esas fisuras del alma que te están llevando a sentirte realmente en desgracia, en una vida triste, deprimida, llena de ansiedad, una vida sin paz, porque no está habitando la gracia de Dios. Cada vez que pecamos, apartamos la gracia de Dios. No podemos ser esclavos ya del pecado.
Continuamos en el versículo 15 donde dice que debemos ser esclavos de la justicia y no del pecado. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. No va a ser fácil dejar el pecado. Miren lo que dice en el versículo 19. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosa que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí sabemos, nuevamente nos hace hincapié que hemos sido esclavos del pecado, que nos ha llevado a crecer en maldad, en impureza, y que estábamos alejados de la justicia, de la santidad. ¿Y qué era lo que cosechábamos? Lo que nos avergüenza. El pecado siempre te va a traer vergüenza. El pecado siempre te va a traer humillación. El pecado siempre te va a traer desgracia. Y eso te va a conducir a la muerte. No solo a la muerte física, sino que a la muerte espiritual, a la muerte eterna. Ya no alcanzarás la vida eterna. Pero mientras estás acá, vas a pagar también, pagamos también las consecuencias de nuestros pecados. Es que yo de verdad que siempre leo en las redes sociales cómo las personas creen que por el hecho de que Jesús murió para darnos la salvación, tenemos una carta abierta de pecar o que no vamos a pagar las consecuencias. Claramente se ve que estas personas no leen la palabra de Dios, no respetan la palabra de Dios. Pero si tú sos una persona creyente que ha entregado su vida a Cristo, yo te invito a que leas las Escrituras, que respetes las Escrituras, porque ese es el manual que Dios nos ha dejado para que podamos caminar en su verdad, para que Él nos pueda guiar, para poder sanar y ser bendecidos, para apartarnos de ese camino de muerte que hemos seguido por tanto tiempo y que no nos ha traído más que desgracia, más que infelicidad, más que vergüenza y humillación, y que por eso al estar cansados de tanto dolor y de tanto sufrir, decidimos en algún momento hacer las cosas a la manera de Dios. Y entonces, ¿cómo vamos a volver a lo mismo? No podemos volver a lo mismo. Tenemos que tratar de salir de esas circunstancias que nos destruyen y que nos apartan de Dios a como dé lugar. Y para eso yo te invito que sigas las decisiones sanadoras que yo te comparto en mi canal. En mi canal puedes encontrar una gran cantidad de herramientas espirituales que yo misma he puesto en práctica para que Dios me ayude a no caer nuevamente en esa desgracia en la que vivía, en esa tristeza, en esa depresión y en esa vida de pecado que no me trajo nada más que sufrimiento. Te invito a que puedas revisar la lista de decisiones sanadoras que van a ir cambiando tu vida, tus patrones, tus malos hábitos, y te van a apartar de esos pensamientos que te llevan y te arrastran a volver a caer en tu vieja naturaleza. También hay una lista de reproducción de pensamientos de fe, porque es necesario cambiar toda nuestra mente. Ya nuestra mente no puede ser la misma de antes. Tenemos que ser renovados y pensar únicamente la verdad de Dios y declarar la verdad de Dios, porque esos cambios te van a llevar a ser esa nueva criatura en Cristo, a poder recibir bendición, a poder estar apartado
conectados de lo que nos hace daño, de lo que nos hace sufrir, de lo que nos ha arrastrado a ser esclavos de ese pecado, de esa separación de Dios que nos hace únicamente sentirnos infelices, porque no fuimos creados para eso, fuimos creados para estar conectados con el amor de nuestro Padre Celestial. Así que yo te invito que tomes la decisión este día de cambiar tu vida y que busques, que me permitas ser parte de tu sanación. O hay múltiples canales también y lugares donde te pueden ayudar, pero que ya decidas dar ese cambio y ya tener una nueva vida en Cristo verdadera, donde a pesar de que podamos caer, podamos seguirnos sometiendo a la voluntad del Padre, para que el Espíritu Santo haga sus cambios en nosotros y cada día aborrezcamos el pecado, porque la palabra de Dios nos habla de salir y renunciar al pecado desde Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es todo lo que necesitamos hacer para poder vivir en la gracia de Dios, tener la voluntad de apartarnos y renunciar al pecado, sabiendo que el mundo y nuestra carne solo nos va a traer decepción, vergüenza, humillación, tristeza, enfermedad y muerte. Y solo en Dios podemos encontrar la paz, la luz, el amor, la sanidad, la bendición, la prosperidad, la sanación de nuestras almas, de nuestras generaciones anteriores, para que ese sacrificio en la cruz de Cristo no sea en vano, sino que verdaderamente vivamos como Cristo nos manda. No es solo decir, ay, si es que yo amo a Cristo, es que Cristo me ama y yo vivo como me da la gana. Entonces ahí estamos irrespetando ese sacrificio en la cruz de Cristo. No estamos viviendo como Dios nos manda. Entonces ahí nos dice Jesús, ¿verdad?, que no nos va a conocer cuando le digamos, Señor, Señor. Ahí nos va a decir Jesús, no los conozco, ¿verdad? Ahí dice en Mateo 7, del 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. No podemos vivir en pecado deliberadamente y decir que somos cristianos. Eso no existe. Tenemos que ser serios en nuestro compromiso con Cristo para haber muerto en la cruz con Él, en esa vieja naturaleza que teníamos, y ser nuevas personas completamente, vasijas nuevas, odres nuevos para recibir el vino nuevo que es Cristo. Espero que este mensaje sea de bendición. Suscríbete, unite si tenemos un grupo de sanación de mujeres también que puedes solicitar unirte. Hay que ser creyente y algunos otros requisitos que pedimos para ser parte del grupo de sanación, ya que queremos un compromiso verdadero para que empeces tu proceso de sanación con fe y amor. Espero traer pronto un nuevo mensaje. Muchas bendiciones.